Centros educativos que, como saben, en este caso serán los 334 que disponemos, de los cuales 311 son en régimen general, 18 son en régimen especial y 5 son de centro de educación para personas adultas. Aún no está cerrado el periodo de matriculación totalmente, es un proceso todavía vivo, pero hasta la fecha le podemos decir que estamos hablando de que el alumnado no universitario, estamos hablando de 81.156 alumnos y alumnas en nuestra provincia. Por lo tanto, una cantidad, pues francamente, que estamos en las expectativas de años anteriores, aunque falte una diferencia todavía respecto al año anterior, no está totalmente concluido ese periodo de matriculación. Y respecto al profesorado, también para esa educación que pretendemos que sea la que la comunidad educativa reclama y la sociedad de Albacete, dispondremos de un total de 5.705 profesores y profesoras, 24 más que el año anterior, que vienen también a complementar esa necesidad que se ha detectado a lo largo del curso anterior y que de esta manera, pues en esos sitios que consideramos oportunos, para atender las ratios, para atender esas nuevas líneas formativas, sobre todo de formación profesional, pues estamos necesitando. También alguna novedad que ahora cifrará también el propio director provincial. Disponemos de 56 comedores escolares, uno más que el año anterior, uno que es en el Colegio del Bonillo, el Colegio Antón Díaz. Y viene a complementar los 7 colegios, o sea, los 7 comedores escolares que desde que se inició esta andadura de esta nueva etapa, esta legislatura del Gobierno de Castilla-La Mancha, del Gobierno de Emiliano García Paje, pues ha puesto en funcionamiento, llegando ya a un total de 3.618 usuarios. También 20 aulas matinales que atenderán a 653 alumnos. En definitiva, el gran dispositivo que la sociedad le exige, y tiene derecho a hacerlo, al Gobierno de Castilla-La Mancha, y todo el esfuerzo plasmado ahora ya en este inicio de curso, que, como digo, ya está lanzado. El día 3 comenzaron las actividades lectivas en los centros educativos, puesto que, aunque las actividades como tal con alumnos no empiezan hasta esta semana que viene, el día 10, el día 11, dependiendo los calendarios, porque como saben aquí en la provincia de Albacete, en función, sobre todo en la ciudad, como coincide con la feria, hay una pequeña disfunción, pero bueno, los profesores, los docentes y las docentes están ya desde el día 3 en los centros educativos planificando lo que es este año educativo, y además todos los datos de calendario los tienen ustedes porque les hemos pasado unas hojas tanto con el calendario provincial como con el calendario más específico de la ciudad de Albacete, que en definitiva también es la ciudad que más alumnos tiene en el cómputo global. Evidentemente estamos hablando efectivamente de un año con una serie de líneas marcadas que ya las ha adelantado Pedro Antonio. Y en esas líneas fundamentales, lo que se ha referido a la innovación educativa, a la apuesta por el profesorado, pues siempre bajo la premisa de garantizar a todo el alumnado las mismas oportunidades, apostando por políticas fundamentalmente que implementen la equidad y la inclusión educativa, puesto que ya saben que estos dos principios son el eje fundamental que vertebra el proyecto educativo del Gobierno regional, tanto la equidad como la inclusión. Este año también nosotros vamos a hacer una apuesta importante, y así lo dijo el consejero, y se está trabajando especialmente desde la Dirección General de Juventud y Deportes y conjuntamente, evidentemente, con el resto de direcciones generales, por mejorar la salud de nuestro alumnado, con proyectos encaminados fundamentalmente a reducir las tasas de sedentarismo y obesidad y creando hábitos de vida saludable. Seguiremos incidiendo porque no es la primera vez, venimos haciéndolo ya en los 2 últimos años y, repito, seguiremos trabajando en ello. Efectivamente, como decía Pedro Antonio, vamos a mantener el mismo número de centros, no hay una variación,
no hay variación. Simplemente sí que recordarles, porque sí que ha salido en prensa, que en cuanto a los centros hemos tenido un centro que, porque no hay alumnos, es un aula, no es un centro, es un aula del CRAC Ribera del Júcar, el aula de la Recueja, que puesto que no había alumnos, pues se ha cerrado ese aula. Sin embargo, estamos haciendo un esfuerzo importante por mantener las aulas rurales. Por ejemplo, en el mismo CRAC, un aula que se ha quedado con 3 alumnos, aunque inicialmente el Gobierno de Emiliano García Paje estableció en 4 la ratio mínima para mantener aulas abiertas, pues, por ejemplo, en el aula de Bormate, donde se han quedado 3 alumnos, se ha hecho un esfuerzo para mantenerla abierta y para que no se cerrase ese aula, puesto que creemos fundamentalmente que los alumnos tienen que estar atendidos allí donde viven. Eso en cuanto a centros educativos. En cuanto al número de alumnos y alumnas, lo ha comentado también Pedro Antonio, estamos todavía en un momento, digamos, estamos haciendo un avance de datos, porque como todos ustedes saben, prácticamente los procesos de matrícula se están llevando a cabo todavía, acaban de finalizar las pruebas extraordinarias de septiembre en muchos centros e incluso hay procesos, por ejemplo, como los de formación profesional, que están abiertos todavía. Lo que sí que podemos adelantarles con las cifras que ha dado Pedro Antonio de 81.156 alumnos matriculados ahora mismo, a día de hoy, es que efectivamente vamos a tener una reducción en el número de alumnos. No podemos cuantificarla exactamente en cuánto, pero va a ser una reducción pues, que superará pues, probablemente los 1.500 alumnos, probablemente, y estará en torno a los 1.500, 2.000 alumnos. Repito que son cifras todavía provisionales y no las podemos concretar precisamente por eso. Hemos advertido esa disminución, donde se advierte especialmente, pues tanto en enseñanzas de régimen general como en enseñanzas de régimen especial. Por ejemplo, hemos advertido una disminución en infantil, en los alumnos de infantil, lo comentábamos el año pasado, seguimos con esa inercia, fundamentalmente por la bajada de población y porque también hay población, aunque se está recuperando en algunas localidades, pero hay otras donde la población inmigrante, la población extranjera, pues abandonó las localidades y no se está terminando de recuperar. Bueno, pues ahí tenemos una bajada. Curiosamente, en primaria estamos estabilizados y probablemente incluso tendremos unas pequeñas cifras. Bueno, a día de hoy creo que estamos hablando de 20 y tantos alumnos más, pero por ejemplo ya en la ESO y bachillerato sí que tenemos también una reducción junto con infantil. Eso en cuanto a enseñanzas generales. Los ciclos formativos, la enseñanza de formación profesional, curiosamente, aquellas enseñanzas que teóricamente van dirigidas al sector, digamos, más alto de la población, con más edad, por ejemplo, las enseñanzas de formación profesional y las enseñanzas de adultos se mantienen, hay una estabilidad, incluso ligeros incrementos, y en régimen especial también apreciamos, pero repito, estamos abiertos todavía a los procesos de admisión. En las enseñanzas de idiomas también hay una bajada importante, al menos en cuanto a las cifras de matrícula que tenemos en la actualidad, es significativa. El profesorado, como acaba también de comentar Pedro Antonio, bueno, pues en este curso escolar, en 2018-2019, en la provincia de Albacete, ascenderá a 5.705 profesores y profesoras, 24 más que el año pasado, y seguimos en la tónica de incremento continuado del profesorado. Quiero destacar, y así lo hizo el consejero, que desde que, en fin, respecto al último curso escolar de la administración anterior, en Castilla-La Mancha hay 1.364 trabajadores más en la enseñanza. Por lo tanto, se ha revertido aquella situación de recortes y de disminución en cuanto al número de profesorado. Recordar que el primer año se incrementó en 404, el segundo en 410, el tercero en 420 y este último, tal como indicó ayer el consejero, serán 130 nuevos profesores que se incorporen este año. De esos 130, Albacete suele tener en torno a un quinto. Bueno, pues nos corresponde a día de hoy, aunque, por ejemplo, ya les digo que probablemente ya tenemos nuevas aulas que vamos a crear porque están matriculándose alumnos. A día de hoy son 24, pero probablemente serán más el número de profesores que se incrementarán aquí en la región, en la provincia. Y además, tal como se recordó ayer, y quiero recordarlo, bueno, pues seguimos trabajando de cara a la convocatoria de nuevas ofertas de empleo público. Este año ha habido una oferta de empleo público en secundaria, ha habido más de 860 profesores que se han incorporado y también tenemos prevista la convocatoria de una oferta de empleo público de maestros para el curso que viene. En concreto van a ser 1.050 plazas, es una oferta bastante ambiciosa para el cuerpo de maestros.
Como también habrá una convocatoria para el Conservatorio Superior de Música, cuyas plazas se está negociando había establecido un número de 50, pero bueno, se está en conversaciones con el propio conservatorio para ajustarlas a las propias necesidades del conservatorio. En todo caso, una apuesta clara por reducir la tasa de interinidad a ese porcentaje del 8% en el que todos estamos comprometidos. También hay una importante apuesta por apoyar y por potenciar los servicios educativos complementarios. Servicios educativos complementarios que para nosotros son fundamentales. Son fundamentales, entre otras cosas, porque afectan a familias, sobre todo, ayudan a familias, digamos, más desfavorecidas y, por lo tanto, son decisivos para conseguir ese principio de equidad del que hablaba al principio y de inclusión educativa incluso. Como ha comentado Pedro Antonio, son 56 los comedores escolares que vamos a tener este año, uno más que el año pasado en el Colegio Antón Díaz del Bonillo, y en total tendremos 3.618 usuarios. Y también 20 aulas matinales, creo también una más que el año pasado. Y, bueno, pues fundamentalmente yo quería incidir, además del número de comedores, aquí tenemos 7 comedores más que al inicio de la legislatura, quería incidir en la importancia de la apertura de estos comedores, pero también de las ayudas que llevan asociadas. Las ayudas, como decía hace un momento, dirigidas a familias con escasos recursos económicos. En Albacete, fíjense, este año vamos a dar un total de 2.806 ayudas. Se tiene previsto dar por las peticiones porque ya se han concretado. Son ayudas al 100% o al 50% en función de las rentas. 889 ayudas más que el año pasado y eso, fíjense, supone prácticamente un 64% del total de alumnos usuarios de comedor, que se prevé que esté en torno a los 4.370. Bueno, pues prácticamente un 64% de los alumnos usuarios de comedor van a tener ayudas. Repito que es una apuesta decidida del Gobierno de Emiliano García Paje, el Gobierno de Castilla-La Mancha, para incidir en la igualdad educativa y atender fundamentalmente aquellas necesidades fundamentales de familias con recursos escasos. En cuanto a las rutas de transporte, pues hay algo parecido. Mantenemos las rutas de transporte de años anteriores, a pesar de la disminución del número de alumnos. Tendremos incluso una ruta más que el año pasado y el mismo número prácticamente el número de usuarios va a ser similar y los acompañantes también. Junto con el comedor, el transporte, hay otro elemento fundamental en los servicios educativos complementarios, que son las ayudas que se prestan para los materiales curriculares. Otro paso más adelante en el compromiso para que todas las familias tengan ese principio de igualdad y de equidad. Saben ustedes que fue una línea que se recuperó también con la llegada del Gobierno de Emiliano García Paje, que se han concedido, que se van a conceder este año 66.161 ayudas para el alumnado matriculado en centros públicos y privados concertados de Castilla-La Mancha, y que en Albacete, a día de hoy, con los alumnos matriculados que ya tienen confirmada la ayuda, pues van a ser 10.620 alumnos matriculados los que disfruten de esta ayuda. También 289 alumnos más que el año pasado. Quiero recordarles, puesto que estamos en el inicio de curso y además ustedes, como así corresponde, y los medios de comunicación pues siempre resaltan el coste que supone a las familias el inicio de curso. Bueno, pues quiero recordarles que estas ayudas suponen que para los alumnos que están escolarizados en primero y segundo de primaria, un ahorro de 90 euros, para el resto de cursos de primaria de 120 euros y para los alumnos que están matriculados en secundaria 130 euros que reciben a través de estas ayudas y que les permiten, repito, la adquisición de materiales didácticos. En relación con los materiales didácticos, también les quería comentar brevemente una circunstancia. Recuerdan ustedes que el año pasado se desarrolló en un centro de la ciudad, en concreto en el CEIP San Antón, un pilotaje relacionado con la utilización de libros digitales. Bueno, pues ese pilotaje, que ha pasado a extenderse como proyecto con el nombre de Proyecto Carmenta, también se ha extendido a más centros. Estamos en disposición de decirles que ese Proyecto Carmenta, que permite la utilización de materiales curriculares en tabletas digitales para una serie de asignaturas,
Bueno, pues a ese proyecto se han incorporado ya de forma voluntaria 14 centros más de nuestra provincia, de ellos son 8 centros de educación infantil y primaria, un CRAC, 4 IES y un IESO. En este proyecto fundamentalmente participan alumnos de tercero de primaria, de quinto de primaria y de primero de la ESO. Repito que fue la experiencia que iniciamos el año pasado en un único centro. Si quieren, no sé si está en el dossier, ¿verdad?, el número y el nombre de los centros que se han incorporado. Algunos son de Albacete capital, pero también está Tarazona de la Mancha, La Roda, Mahora, Bonete, Villalgordo del Júcar, Albatana, Ellín, Elche de la Sierra, Villarrobledo y Riopar. Como ven, son centros de diferentes localidades de la provincia. En ese esfuerzo también que estamos hablando, ya que estamos hablando de la digitalización, Pedro Antonio lo comentaba, de las líneas de trabajo por la innovación iban también en relación con la innovación tecnológica, pues quiero recordarles que hay un despliegue de la extensión de banda ancha ultraligera o ultrarrápida a 875 centros públicos de la región para que en estos centros se instale una red wifi, que es fruto del acuerdo al que se ha llegado con el Gobierno central a través de la entidad Redes, y gracias a esta medida pues hay una cantidad importante de centros, de los 1.200, repito, 875, van a poder ver multiplicada incluso por 50 o incluso a veces por 100 veces la velocidad de la conectividad. Es fundamental para que estos proyectos digitales puedan funcionar. No les podemos decir ahora mismo el número de centros en la provincia porque está todavía el proyecto implementándose. Y otra noticia importante, que también ayer el consejero lo comentó con respecto a la digitalización, es la puesta en marcha, conjuntamente con Castilla-La Mancha Media, de un canal temático dedicado a la educación, que es una plataforma más o menos web que va a ser presentada en breve y que pues dará a conocer y difundir la labor educativa que se realiza en nuestros centros, en algunos de los centros de la región. En cuanto a enseñanzas de formación profesional, que repito, tal como se decía al principio, es otro de los ejes de actuación de la propia consejería, puesto que, lógicamente, la formación profesional es claramente una apuesta por el futuro, pues podemos decir que, bueno, seguimos celebrando la puesta en marcha del tercer plan de formación profesional, que permitirá, de alguna manera, y se está trabajando en ello, adaptar fundamentalmente la oferta formativa a las necesidades del tejido productivo regional. Y fruto de ese trabajo, bueno, pues este año en concreto también tienen las cifras ahí, tenemos 176 ciclos formativos, 69 de grado medio, 69 de grado superior, 38 de formación profesional básica, de alguna forma que van a dar respuestas pues a la demanda, a los desafíos presentes y futuros de ese mercado laboral al que hacía referencia. Tenemos como novedad 6 ciclos formativos novedosos, 1 de FP básica y 5 de grado superior. Los hemos comentado, ustedes los tienen ahí, pero, por ejemplo, bueno, pues también por la repercusión que tiene, hay un ciclo formativo, el de mecatrónica industrial, que se ha hecho en Caudete, se ha puesto en funcionamiento y que va a tener una incidencia importante en esa localidad. Hay otros en Albacete, en el Federico García Lorca, el de marketing y publicidad, el de promoción de la igualdad de género, en el Tomás Navarro Tomás, que es un ciclo formativo muy importante en ese trabajo que todos estamos haciendo en pro de esa consecución de esa igualdad. El desarrollo de aplicaciones multiplataforma en el IES Virrey Morcillo de Villarrobledo, otro ciclo importante de educación y control ambiental que se va a poner en marcha en el IES Beneche de Yeste, y finalmente el ciclo formativo de FP básica de informática de oficina que se pone aquí en marcha en el Parque Lineal. Como vemos, esa apuesta, ese trabajo que se está haciendo en el desarrollo del tercer plan de formación profesional. También continuamos con una novedad que presentamos el año pasado y que se está funcionando muy bien, y es los programas de FP básica dirigida a alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. 2 programas tenemos, han funcionado muy bien, continuamos con ellos en el IES Andrés de Vandelvira y en el IES Leonardo da Vinci. Finalmente, pues en el tema de infraestructuras educativas, Pedro Antonio también les ha comentado, evidentemente las líneas, seguimos trabajando en el gran plan de infraestructuras en los centros que todos conocemos. Ahora, si quieren alguna cuestión concreta, nos la pueden preguntar, pero también hemos venido trabajando a lo largo del año en lo que se llama las actuaciones RAM.
también lo hemos comentado en alguna ocasión, con anterioridad. En concreto ya tenemos 35, la última vez que lo presentamos eran 34, pero hay 35 porque estamos haciendo una actuación en el Instituto de Chinchilla. 35 actuaciones RAN por un importe de 969.543 euros, que bueno, que lo que hemos intentado es ir paliando aquellas deficiencias que han surgido a lo largo del curso en los centros educativos, mejorando las instalaciones o los servicios del mismo. Generalmente trabajamos sobre cubiertas, puesta de ascensores, etcétera, etcétera. Y hay algo importante que quiero también anunciarles, puesto que ya prácticamente hemos finalizado el plan de infraestructuras teníamos 2015-2019, que en Albacete se ha concretado en las obras que todos conocemos. Bueno, pues el Gobierno regional está ya trabajando y nosotros ya hemos planificado un plan de infraestructuras para el 2019-2023, que en este caso, fundamentalmente, ayer lo anunciaba el consejero, se va a centrar en, afortunadamente, nuestra red de centros está completa, pero sí que sabemos que hay centros que por su antigüedad tienen determinadas carencias. Nos vamos a centrar precisamente en actuaciones integrales, en la mayoría de los casos, en estos centros que tienen carencias. Repito que es un plan de infraestructuras a 4 años que abordará todas estas actuaciones integrales, pero que también no dejará de abordar pues, posibles ampliaciones, que las tenemos, e incluso las actuaciones RAN a las que anualmente hacemos referencia.